Las integrales más simples son las integrales que se hacen sobre rectángulos, es decir, sobre conjuntos de puntos que están dados por esta expresión. Estas son simples porque los límites de integración ya están bien definidos. Los límites de integración son constantes y son A, B, C y D, dependiendo del orden en el que nosotros integremos. Bueno, antes de comenzar, hagamos un breve repaso, un sencillito repaso de lo que es una integral. Sabemos que si nosotros tenemos una función de este tipo, z igual a f de x, y, esta función f de x, y representa una superficie en el espacio tridimensional, es decir, en el espacio formado por los ejes x, y y z. Entonces, esta superficie, supongamos que está dada por esta, que está representada por esta como cobija flotando en el espacio tridimensional. Si nosotros queremos calcular el área mejor dicho, si nosotros queremos calcular el volumen bajo esta superficie, pero queremos calcular el volumen bajo de esta superficie sobre un área R o sobre un área R o sobre una región R, si en particular esta región es un rectángulo dada por esta forma, pues el volumen debajo de esa superficie en esa región R, pues es una doble integral y está dada por la siguiente expresión. El volumen sería la doble integral sobre la superficie R o sobre la región R de la función f de x, y, diferencial de x, en particular sería un diferencial de área. En general, sería un diferencial de área. Como esta región es una región sencilla, es un rectángulo, pues va a resultar que este diferencial de área va a ser igual a un diferencial de x por un diferencial de y. Ahora, como estamos trabajando en esta región rectangular, pues la integral simplemente va a ser la integral desde 0 a x se encuentra en este intervalo. X toma valores en este intervalo A, B. Y toma valores en este intervalo C, D. Entonces, sus límites de integración respectivamente, respecto de cada variable, son los siguientes. Por ejemplo, si nosotros queremos integrar f de x, y, primero respecto de x y luego respecto de y, los límites de esta primera integral pues van a ser los límites de la variable x, que en este caso va a variar de a b. Después siguen los límites de integración de y, que van a ser de c hasta d. Ahora, como esta es una región simple, pues nosotros podemos conmutar o intercambiar el orden de integración. Eso nos lo permite la región. Dependiendo de la región, va a ser la forma en la que nosotros vamos a escribir los límites de integración. Como este es un rectángulo simple, pues los límites de integración simplemente va a ser los límites a y b y c y d que representan a los intervalos a, b y c, d. Serían estos. Estos serían los límites de integración de x y estos serían los límites de integración de y. En este caso, como les menciono, pueden conmutar el orden de las integrales o intercambiarlos, y eso es debido a la región sobre la cual se está calculando el volumen. Entonces esto va a ser igual a la integral de AB por la integral de CD de la función f de x, y, pero ahora sería respecto de y después respecto de x. Recuerden, esto lo podemos hacer por la región de integración. Si la región cambiara, por ejemplo, esta es la región de integración más sencilla. Por ejemplo, podría haber una región de integración de esta forma, por así decirlo. También recuerden que esta región tiene que estar contenida en el plano XY, es decir, en este plano. Y por lo tanto, eso también tendría que estar en el plano XY. En este caso, aún podríamos conmutar los límites de integración,
pero ya no serían constantes los límites de integración, ahora tendrían que depender de alguna variable. Por ejemplo, en este caso, como está primero la variable y, los límites de integración tendrían que depender de x y el último límite de integración siempre va a ser constante. Los límites de integración de la última integral siempre van a ser constantes. En este caso, como estamos integrando primero respecto de y, estos límites de integración tendrían que depender de y estos límites tendrían que ser constantes. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a trabajar solamente con regiones de integración de este tipo, rectángulos, en donde nosotros ya nos dan los límites de integración y no tenemos que estar calculándolos en un principio. Ahora, bueno, esto es lo básico de integral. Recuerden, una integral doble de una función de dos variables representa el volumen bajo la superficie en una región. Entonces, eso es lo que hay que tener presente hasta ahorita, que la doble integral de una función que depende de dos variables representa un volumen, y ese volumen es el volumen que está bajo la superficie sobre esta región, Entonces, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, vamos a ver cómo integramos. Si nosotros queremos, estos ejercicios que voy a hacer, los voy a tomar del libro de Stuart. Son ejercicios propuestos para el alumno o para el lector de este libro. Estos ejercicios no vienen resueltos. Así que vamos a hacer el primer ejercicio, el ejercicio 1.2 de la sección 15.2. Entonces vamos a empezar. El primer ejercicio nos dice que determinemos. Dice determine las siguientes integrales. La integral de 0 a 5 son integrales simples de f de x, y respecto de x, y la integral simple de 0 a 1 de la función f de x, y pero ahora respecto de y. Quiere que calculemos esas dos integrales simples, pero para dos diferentes funciones. Esta es respecto de y. Nos dice que para dos funciones, la primera función es el inciso A, está dado por f de x, y igual a 12x cuadrada por y cuadrada, o sea que calculemos estas dos integrales para esta f de x, y para f de x, y dada por y más x por e a de y. Entonces, empecemos con el inciso A. El inciso A nos dice que es esta función. Entonces, el inciso A nos pide que calculemos estas dos integrales. Bueno, el problema nos pide que calculemos estas dos integrales para esta función y para esta función. Empezamos con la primera integral. Es la integral de 0 a 5. Integral de 0 a 5 de 12x cuadrada y cuadrada, que es la función f de x, primero respecto de x. Esto va a ser igual a, como la integral únicamente nos está pidiendo que integremos sobre la variable x, podemos sacar a 12 y cuadrada porque en este caso se toman como si fueran constantes. Entonces vamos a únicamente calcular la integral de 0 a 5 de x cuadrada diferencial de x. Y eso va a ser igual a 12 y cuadrada por, entonces tiene que dar un tercio. Recuerden sus tablas de integrales. Las mismas reglas de integración que conocen para funciones de una variable se van a aplicar en este tipo de integrales, en integrales dobles o triples. La única diferencia hay que saber
identificar respecto de qué estamos integrando y poder definir los límites de integración. Pero como en este caso estamos trabajando en rectángulos, pues los límites de integración ya no los dan y son fáciles de detectar. Entonces esto sería x cúbica, todo esto evaluado desde x igual a 0 hasta x igual a 5. Esto nos va a dar 12y cuadrada, 12y cúbica mejor dicho, o y cuadrada o y cuadrada. Ah, no, es cúbica, ¿verdad? Aquí es cubo. Aquí es el cubo, perdón. Aquí es el cubo. Entonces, y cúbica. 12y cúbica diferencial de x. Entonces esto va a ser igual a evaluar esta cantidad. Y la evaluación nos va a dar. Podemos sacar también un tercio. Podemos sacar. Y nos va a quedar 5 al cubo menos 0 al cubo. Y eso va a ser, si multiplicamos, eso nos va a quedar 500 y cúbica. Esa es la primera integral. Ahora nos pide que hagamos la integral de la misma función, pero ahora respecto de y. Y va a ser de 0 a 1, y va a ser 12 x cuadrada y cúbica. Ahora diferencial de y, porque estamos en esta parte. Y pues aquí podemos hacer lo mismo. Ahora vamos a sacar a 12 x cuadrada, porque ahora nos están pidiendo que integremos únicamente respecto de la variable y. Mejor dicho, sí, respecto de la variable y. Eso nos va a dar, eso nos quiere decir que podemos sacar libremente a 12x cuadrada de la integral. Eso va a quedar la integral de 0 a 1 de y cúbica diferencial de y. Y esto también nos va a dar 12 por x cuadrada por, en este caso sería un cuarto, la integral de y cúbica sería un cuarto de y a la cuarta evaluado en y igual con 0 hasta y igual con 1. Y eso nos tiene que dar 3 x cuadrada. Como podemos ver, como estamos integrando solamente respecto, en este caso estamos integrando solamente respecto de x, entonces el resultado final va a ser una función b, por así decirlo, que va a depender de y. En este caso solamente nos va a dar una función a que va a depender de x. Entonces, esos son, como pueden ver, esto es como un análogo a derivar parcialmente. En este caso podríamos decir que estamos integrando parcialmente. Es decir, estamos fijando a la variable y como constante y por lo tanto la función f de x, y va a representar una curva, no una superficie cuando la integremos. Una superficie que se va a formar cuando y sea constante. Y lo mismo va a pasar en este caso. En este caso estamos integrando respecto de la variable y, entonces x va a tomar un valor constante. Vamos a poderlo tomar a x como constante y esto va a representar, esta integral va a representar el área bajo una curva cuando x tome un valor constante. Ahora, estos son dos casos sencillos. Podemos hacer lo mismo para la siguiente función. Esos son dos casos simples. Ahora falta ver esta función. En esa función, pues tenemos que repetir el mismo procedimiento. Tenemos que primero integrar, encontrar la integral de 0 a 5 de y más x por y. Primero, respecto de la variable x. Aquí, como estamos integrando una suma de funciones, esto lo podemos considerar como una función, esto como otra función. Entonces, de acuerdo a las reglas de integración que nosotros conocemos para una variable, sabemos que la integral de una suma de funciones es una suma de integrales. Entonces, podemos distribuir la integral. Esto sería la integral de 0 a 5 de y diferencial de x más la integral de 0 a 5 de x
e diferencial de y, exponencial de x, mejor dicho, esto va a ser igual a, como estamos integrando respecto de x, pues tomamos a y como constante. Entonces, esta integral puede ser y por la integral de 0 a x de diferencial de x, más e a la y por la integral de 0 a 5 de x diferencial de x. Eso lo podemos hacer por todas las reglas de integración que nosotros ya conocemos de funciones de una variable. Ahora, en este caso, pues nos tendría que dar la primera integral, como estamos integrando una constante respecto de la variable x, pues esto nos tendría que dar y por x. X evaluada de 0 a 5. La otra integral nos daría e a la y por un medio de x cuadrada, evaluado de 0 a 5. Ahora, esto nos tendría que dar, esto ya finalmente nos daría, pues nos daría 5y menos y por 0, y eso nos da 0, entonces solamente nos queda el término 5y, más e a la y por 5 al cuadrado entre 2, eso nos daría 25 medios, menos e a la y por 0 al cuadrado, eso nos daría 0. Entonces ya finalmente esto nos quedaría, este sería el resultado final de la integral de esta función primero respecto de x. Ahora, vamos a hacer esta misma integral de esa misma función, pero ahora respecto de y, quedaría y más e a la y diferencial de y ahora. En este caso, vamos a ver que vamos a hacer lo mismo, distribuir la integral, pero ahora integrando respecto de y. Y eso va a resultar en que la integral se va a dividir en dos sumas. La integral de 0 a 5 de y diferencial de y más x por la integral de 0 a 5 ahora de y diferencial de y. En este caso esto nos va a dar la integral de y. La integral de y respecto de y nos da un medio de y cuadrada evaluada de 0 a 5 más x. La integral de y pues es y, la exponencial a la y. También evaluada de 0 a 5 y esto nos va a dar de nuevo 25 medios más x por e a la 5 menos x por e a la y. Entonces este caso nos quedaría, lo podemos escribir como x por e a la 5 menos e a la 0, pues nos da 1. Entonces este sería el resultado final de integrar esta función ahora respecto de y. Aquí simplemente es usar todo lo que nosotros conocemos de integrales de una variable. Ahora, vamos a seguir haciendo otros ejemplos. En este caso ahora vamos a ver un ejemplo. Nos pide que calculemos la integral de 0 a 2 de la integral de 0 a pi de r por seno cuadrado de teta, diferencial de teta, diferencial de r. En este caso, para hacer esta integral doble, nosotros podemos ver que tenemos una función que depende de teta y de r. Y que esta función la podemos dividir como una función que depende únicamente de teta por una función que depende únicamente de r. Por lo tanto, sabemos que si integramos este tipo de funciones, pues podemos
dividir la integral como un producto de integrales. Es decir, podemos calcular la integral de 0 a 2 de R diferencial de R por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de teta diferencial de teta. Eso lo podemos hacer porque la función se puede partir en dos funciones donde cada función depende únicamente de una sola variable. En este caso va a depender de la variable teta una función y la otra de la variable r. En este caso la primera integral nos va a dar un medio de r cuadrada evaluada de 0 a 2 por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de teta diferencial de teta. Esto ya sabemos que tiene que valer 4. Esta nos va a dar, tenemos que evaluar, nos va a quedar 2 a la 2, nos da 4, entre 2 nos va a dar 2. 2 r evaluado en 0, pues nos da 0, entonces simplemente nos va a dar 2 por la integral de 0 a pi de seno cuadrado de teta diferencial de teta. Ya sabemos que esa integral, sabemos que la integral de seno cuadrado de teta diferencial de teta es igual a teta medios menos seno de 2 teta entre 4. Por lo tanto, simplemente tendríamos que evaluar en de 0 a pi. Entonces, esta integral, esto ya lo debemos de saber de nuestro curso de integración en una variable. Esto ya lo vimos, ya lo vieron. Entonces, usando esto, pues ya vemos que esta integral pues se va a escribir como la integral de 0 a 2 de 0 a pi de r seno cuadrado de teta diferencial de r es igual a 2 por pi medios, y esto va a ser igual a pi. Si usamos esta relación o esta formulita que ya tenemos aquí, pues simplemente tendríamos que evaluarla de pi a 0. Si evaluamos en pi primero, pues aquí nos va a quedar pi medios menos seno de 2pi entre 4. Seno de 2pi es 0. Por lo tanto, nomás nos queda este límite. Ahora, si evaluamos en 0, teta evaluado en 0, pues nos da 0. Seno de 2 teta evaluado en 0, pues nos va a quedar 0. Entonces, nomás sobrevive el término 2pi. Y 2pi multiplicado por 2 nos va a dar pi. Ese sería otro ejemplo. Ahora, aquí lo que vamos a seguir haciendo es integrar. Ahora vamos a ver una integral un poco más complicada. Igual, por ejemplo, ahora si nosotros tenemos ¿qué otra integral será buena? Bueno, vamos a hacer esta integral. La integral de 0 a 1 de otra integral de 0 a 1 de la función x por y por la raíz de x cuadrada más y cuadrada diferencial de y diferencial de x. En todas esas integrales que hemos hecho, no importa el orden en que nosotros integramos, ya sea respecto de x o respecto de y. Lo único que va a cambiar al intercambiar el orden de integración podría cambiar en la dificultad de resolver la integral. Eso sí podría afectarnos si nosotros intercambiamos el orden de integración. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde integrar primero respecto de x y luego de respecto de y es más difícil que integrar primero respecto de y luego respecto de x. Entonces, esta integral, pues,
podemos integrarla también. Ya sea esta integral es fácil si nosotros integramos respecto de x y respecto de y, porque es simétrica en la variable x y y. O sea, da igual el orden de integración que aquí ocupemos. Nosotros, como vamos a integrar primero respecto de y, podemos reescribir esa integral como x diferencial de x por la integral de 0 a 1 de y por x cuadrada más y cuadrada diferencial de y. Ahora, hay que ver cómo resolver esta primera integral. Pues podemos empezar a hacer cambios de variable. Si yo digo que si yo escojo la variable u igual a x cuadrada más y cuadrada, esto nos quiere decir que la diferencial de u va a ser igual a 2y diferencial de y. Estoy sacando la diferencial de u solamente respecto de la variable y. Entonces nos va a quedar diferencial de u igual a 2y diferencial de y. Teniendo en cuenta eso, yo puedo escribir a esta integral como la integral de 0 a 1 x diferencial de x por la integral. Ahorita lo voy a dejar sin límites de integración, porque recuerden que si nosotros hacemos un cambio de variable cuando integramos, también tienen que cambiar los límites de integración. Entonces también tendríamos que cambiar estos límites si tomamos este cambio de variable, porque ahora nuestra integral va a depender de la variable u y del diferencial de u, ya no del diferencial de y. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces nos va a quedar x, esto también nos va a implicar que diferencial de u entre 2 es igual a diferencial de y. Entonces aquí podemos sacar este 2 que está acá, lo puedo sacar de aquí. Y, perdón, aquí falta un y. Entonces esto es y diferencial de y. Entonces, este y y este de y pues me van a formar du medios. Entonces, ya saco el un medio y simplemente dejo du. Y como x cuadrado más y cuadrado es igual a u, me va a quedar u a un medio. Y esta integral pues ya la puedo resolver fácilmente. Esto me va a quedar la integral de 0 a 1 de x diferencial de x entre 2. La integral, no pongo aún límites de integración. Entonces esto me va a quedar. No, pues ya de una vez puedo poner el valor de esta integral. El valor de esta integral va a ser u a la 3 medios por 2 tercios. Aún la dejo sin límites de integración. Ahora, yo puedo de una vez directamente de este cambio de variable calcular los nuevos límites de integración, o puedo regresar mi cambio de variable, es decir, sustituir a u en términos de x cuadrada más y cuadrada para seguir usando estos límites de integración que ya me da el problema. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este caso. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de x medios diferencial de x por la integral de 2 tercios de x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Ahora sí, uso mis viejos límites de integración, que es de 0 a 1, y evalúo. Este 2 se va con este 2, y eso me va a quedar la integral de 0 a 1 de x entre 3 diferencial de x por, pues aquí tengo que evaluar x cuadrada más y cuadrada. No, el que aquí tengo que evaluar respecto de y, porque integré primero respecto de y, entonces los límites de integración solamente son para la variable y. Entonces esto me daría x cuadrada más y evaluado en 1. Y cuadrada evaluado en 1, pues me va a dar 1 a la 3 medios
menos esta expresión evaluada en 0, pues me va a dejar x cuadrada a la 3 medios. Entonces eso me va a dar x a la 3. Ahora sí, esta integral me va a quedar, tengo que hacer la última integral, que ahora va a depender únicamente de la variable x. Y eso va a ser 1/3, puedo sacar en 1/3 porque es una constante que está multiplicando. Va a ser de 0 a 1 de la integral x, aquí voy a poner paréntesis, de x por x cuadrada más 1 a la 3 medios menos x a la cuarta diferencial de x. Estos términos se están multiplicando. Entonces, de nuevo, ahora puedo usar, como estoy integrando una suma de funciones, pues puedo distribuir la integral. Eso me va a quedar 1/3 de x de la integral de 0 a 1 de 0 a 1 de x por x cuadrada más 1. Algo anda mal. Y sí, exactamente, se me fue el internet. Eso significa que la clase no se grabó y pues estuve arreglándole por un tiempo. Así que eso es un fail. Se le puede decir que eso es un error que yo tuve en mi computadora. Así que lo podremos llamar un... Epic fail. Pero bueno amigos, ahora va a continuar la clase. Con la magia de la edición de un chasquido se puede solucionar todo. Ahora, estas son integrales en las cuales no tenemos problemas si conmutamos el orden de integración. Ahora vamos a ver una integral en donde es más fácil escoger un orden. Borro esto. La siguiente integral la siguiente integral es la integral doble de 0 a 1 en ambos límites de integración de x entre 1 más x por y, diferencial de x, diferencial de y. Aquí lo que nosotros, bueno, yo veo que es más difícil integrar primero respecto de y, respecto de x y luego respecto de y. Entonces, como creo que es más difícil empezar por este orden de integración, primero voy a empezar a integrar desde 0 a 1, pero primero respecto de y luego respecto de x. Ahora, a mí me gustaría que empezaran a hacer esta integral con este orden de integración, primero respecto de x y luego respecto de y. A ver si ustedes la pueden sacar más fácilmente. Yo creo que está difícil, no la he intentado. De hecho, la primera vez que intenté esta integral, pues directamente me fui a este orden de integración, porque se me hizo que era el más sencillo. Ya después, hace rato estuve intentando hacer esta, y creo que está mucho más difícil. Pero deberían de intentarlo para ver si ustedes pueden hacerlo tal vez más rápido con un cambio de variable. Entonces yo voy a hacer esta, con este orden. Aquí lo que yo puedo hacer es rápidamente un cambio de variable, es decir que u es igual a 1 más xy, calcular la diferencial de u respecto de y. Y eso va a decir que diferencial de u es igual a x diferencial de y. Entonces ya esto
pues ya con esto ya terminé. Voy a tener que la integral de 0 a 1, aquí la dejo sin límites de integración. ¿Por qué? Quiero regresar el cambio de variable. Entonces esto me va a quedar que x diferencial de y, pues ya sé que es diferencial de u, y que u es 1 más x más y, más x por y. Entonces esto va a ser diferencial de u entre u. Aquí todo falta diferencial de x. Entonces esto yo lo puedo escribir como la integral de 0 a 1, diferencial de x por, esto me va a dar, esto ya recuerden que esto es un logaritmo, la integral de diferencial de u entre u es igual a logaritmo de u más una constante. Pero como son definidos los límites de integración, pues con una integral definida, pues no vamos a usar la constante, no va a aparecer la constante. Entonces esto va a ser, esto me va a dar el logaritmo de u. Y falta evaluar, pero para evaluar voy a regresar el cambio de variable. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 1 de diferencial de x por el logaritmo de 1 más x por y, evaluando y en y igual con 0 hasta y igual con 1. Entonces ya evaluando me va a quedar la integral de 0 a 1 de, primero evaluamos en y, eso me va a dar logaritmo de 1 más x. Si por aquí evaluamos en y igual con 1, entonces el argumento del logaritmo va a ser 1 más x. Entonces va a ser logaritmo de 1 más x menos el logaritmo de 1 más x por y evaluado en y igual con 0, eso me va a dar el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 sabemos que es 0. Entonces simplemente me va a quedar la integral de 0 a 1 del logaritmo de 1 más x diferencial de x. Esta integral, nosotros acá vamos a poner que el logaritmo, la integral del logaritmo de x diferencial de x es igual a x logaritmo de x menos x. Entonces aquí podemos decir que esto va a ser igual a 1 más x logaritmo de 1 más x menos x, todo esto evaluado en x igual con 0 hasta x igual con 1, y eso nos tiene que dar, aquí nos va a quedar un 2 logaritmo de 2, estamos evaluando en 1, menos 1 menos, aquí vamos a evaluar en 0, nos va a dar 1 por logaritmo de 1 menos 0, x evaluado en 0, y eso va a ser igual a, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, y entonces esto me va a quedar 2 logaritmo de 2 menos 1, y eso uno lo puede reducir como logaritmo de 4 menos 1. Eso lo obtenemos si integramos primero respecto de y luego respecto de x. Como les menciono, creo que es más difícil resolver esta integral si integro primero respecto de x y después respecto de y. No importa el orden de integración, nos tendría que dar el mismo valor, el logaritmo de 4 menos 1. Lo que va a cambiar es la dificultad para poder resolver la integral. Entonces, en este caso, deberían de checar si pueden integrar primero esta función respecto de x y luego respecto de y en estos límites de integración de 0 a 1. Profe, Sí, adelante. ¿qué no en el último paso que hizo por jerarquía es primero el negativo? Es logaritmo de 2 menos 1. Entonces, si multiplica por 2, tendría que también multiplicar por 2 el menos 1. Es que este menos 2 sale de acá. Este 2 sale de acá, de 1 más x, pero x va evaluado en 1,
me da 2 logaritmo de 2. Aquí evalúo 1 más x, cuando x es igual a 1 me va a quedar logaritmo de 2. Menos x evaluado en 1 me da 1. Menos, ahora tengo que evaluar todo esto en 0. Entonces, el 2 no multiplica todos los términos. No sé si me entiendas. Creo que sí. Este 2 que aparece aquí es de evaluar este término en x igual a 2. Este logaritmo de 2 también es lo mismo, es de evaluar en este término x igual a 2. X igual a 1, mejor dicho. Menos x igual a 1, me queda todo esto. Ahora, menos lo mismo, pero ahora evaluado en x igual a 0, que son todos estos términos. De hecho, aquí tendría que haber dado un signo positivo. Pero pues, como estamos evaluando en 0, pues todo esto se va a 0, 0, y me queda esto. Aquí lo que estoy haciendo es, sabemos que en este caso tenemos que esto se cumple, ¿no? Por eso es que el 2 lo meto acá adentro y sale 4. Entonces, bueno, ya como pueden ver, bueno, nosotros integramos en rectángulos, en regiones rectangulares, pues los límites de integración son fáciles de encontrar. Los límites de integración son de A a B, o de B, o de C a D, donde A, B y C y D representan los límites de los intervalos que forman este rectángulo. Entonces, en el caso de regiones rectangulares, regiones simples, pues la integral simplemente se reduce a usar lo que ya conocemos de integración en una variable, pero siempre respetando el orden de integración. Si integramos primero respecto de y, vamos a tomar a x como constante. Si integramos primero respecto de x, tenemos que tomar a y como constante y realizar las integrales respectivas. Entonces, en ese caso, no creo que tengamos problema. Ahora, a esta integral, si quieren, la pueden hacer de tarea. Y si la pueden resolver, me la mandan y lo voy a tomar como una participación, medio punto. Según yo, está difícil, pero chéquenla si la quieren intentar. Esto es extra, ¿eh? Medio punto extra. Y tiene que dar lo mismo que vio acá. Bueno, si es que no me equivoqué en alguno de estos pasos, ¿eh? Si no, pues si ven que me equivoqué, también díganme, por favor. Ahora vamos a ver cómo integrar en otras regiones, ya no en regiones rectangulares. Ahora en regiones con un cierto grado de complejidad un poco más grande. Entonces ahora vamos a tener diferentes casos en donde lo podamos integrar. El primer caso es ese, es el que hemos estado viendo. El primer caso de integración es sobre superficies, sobre regiones rectangulares. En esas regiones pues no tenemos problemas porque como les menciono ya nos dan los límites de integración. Y también tenemos el caso en donde nosotros podemos dividir a nuestra función en dos funciones, en donde cada función depende únicamente de una variable. Ahí, cuando tenemos ese caso, pues la integral se puede dividir como el producto de dos integrales. Una integral con una integral que está dada por una de las funciones que dependen únicamente de una variable y la otra integral que depende de la otra variable, que en este caso sería y y una respecto de x. En ese caso, pues, no tenemos problemas en integral tampoco. Donde se empieza a poner un poco más complicado es cuando tenemos regiones en donde ya sea que una de las variables x o y va cambiando o tiene una dependencia de una función. Por ejemplo, de nuevo, para integrar, estamos integrando funciones continuas sobre una región. Esa región, la primera región que vimos es la región rectangular. Ahora vamos a ver una región que el libro de Stuart le llama tipo 1. En esta región tipo 1 podemos ver que la variable x se encuentra entre un intervalo
mientras que la variable y se encuentra acotada entre dos funciones. O sea, se encuentra acotada superiormente por la función g2 y se encuentra acotada inferiormente por la función g1. Es decir, ahora y va a estar variando entre dos funciones. Y va a estar variando entre dos funciones, mientras x va a estar constante en un intervalo. Esto lo podemos ver así. Si nosotros tenemos, recuerden, ahorita no tenemos problemas en integrar a la función. El problema de hacer integrales dobles está en encontrar o describir adecuadamente la región de integración. Y la región de integración siempre se va a encontrar en el plano XY. En este caso, nos dice que la variable x está en un intervalo. Entonces va a estar en el intervalo A, B. X va a tomar valores en este intervalo. O mejor dicho, queremos integrar una función cuyos valores cuyos valores de la variable x están acotados en este intervalo. Ahora nos dice que y va a tomar valores entre dos funciones. Por ejemplo, esta podría ser la función g2 de x y esta la función g1 de x. Entonces, mientras x toma valores en este intervalo, y va a tomar valores entre estas dos funciones. En general, también va a existir un intervalo en el eje y, pero realmente los valores de y oscilan o varían entre estas dos funciones, entre la función g1 y g2, no van a variar entre los valores del intervalo que se encuentra en el eje y. Pero también tenemos que considerar a ese intervalo. Aquí voy a poner al eje y voy a poner aquí el intervalo. Por ejemplo, el intervalo tendría que estar, aquí sería A, B, D, y aquí estaría C. Aquí sería Y. Por ejemplo, ahora aquí, mi zona de integración, de acuerdo a la región tipo 1 que me presenta, sería esta. Esta sería la zona de integración. Esta sería la región de 1. Ahora quiero calcular el volumen que se encuentra bajo una superficie, pero sobre esta región. En este caso, X toma valores en el intervalo A, B, y Y va a tomar valores entre la función G2 de X y G1 de X. Estas dos desigualdades lo que nos quieren decir es que así como va variando X en el intervalo, tiene que ir variando Y. Es decir, si aquí tomamos un X1, Y está entre estos dos niveles. Es decir, aquí va variando esta longitud. Aquí si tomamos un X2, Y se encuentra entre esta longitud. Entonces, los Y posibles que se encuentran conforme van variando X en el intervalo A, B, van siendo todas estas longitudes. Entonces, la integral, aquí en este caso, ya no podemos conmutar el orden de integración. Recuerden que en todas las integrales dobles, los límites de integración de la última integral sí deben ser los constantes, mientras que los límites de integración que siguen tienen que depender de la variable, tienen que depender de una variable. En este caso, primero tenemos que integrar respecto de la variable y. Es decir, tenemos que integrar desde G1 hasta G2 la función f de x, y, de y, y por último integrar
respecto de x. Aquí no podemos intercambiar los límites de integración como tal. Si intercambiamos los límites de integración, ahora, si nosotros queremos intercambiar los límites de integración de esta región, lo que tendremos que hacer es encontrar otras funciones, digamos h1 y h2, pero que ahora en lugar de depender de la variable x como lo hacen las funciones g1 y g2, tendrían que depender de la variable y. Entonces, realmente sí podemos conmutar los límites de integración, el orden de integración, pero tenemos que considerar que los límites de integración también tendrían que cambiar. En el caso de regiones rectangulares, los límites de integración no cambiaban, siempre eran a, b y de c a d, y no nos importaba el orden de integración. En este caso sí, si nosotros queremos conmutar el orden de integración para integrales en una región de este tipo, pues los límites, de hecho, tendrían que cambiar las funciones g1 y g2. En lugar de depender de la variable x, tendrían que depender de la variable y para poder hacer el intercambio o cambiar el orden de conmutación. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso, el caso 3. En el caso 3, ahora tenemos que la variable x es la que oscila o toma valores entre dos funciones, mientras que la variable y toma valores en un intervalo. En este caso, de nuevo, los límites de integración de la última integral son los que tienen que ser constantes, mientras que los límites de integración de la primera integral tienen que depender de una variable. En este caso, como x es la que oscila entre dos funciones, pues las funciones entre las que tienen que oscilar tienen que depender de la variable y. ¿Por qué? Porque la variable y es la última que se va a integrar. Entonces, esta integral que está aquí, pues nos tiene que dar una función b que dependa de la variable y, para que esto se pueda reducir como la integral de 0 a d de la función by respecto de y. Y como los límites de integración de la variable y están entre un intervalo, pues estos tienen que ser constantes. Entonces hay que checar todos esos detalles dependiendo de la región de integración. En este caso, pues la región de integración se vería de esta forma. Tendríamos que escribir a nuestros y ahora y va a tomar valores en un intervalo, en el intervalo CD, y ahora el que tiene que tomar valores entre dos funciones es la variable x. Entonces, como x va a tomar valores entre dos funciones, pues en este caso podría ser funciones de este tipo. En este caso sería una función esta sería, por así decirlo, sería h1 de y esta tendría que ser h2 de y. Ese es para este caso, en el caso en donde x toma valores entre dos funciones. En este caso, pues tomábamos a los y de esta forma. Y en este caso, ahora tenemos que tomarlo en esta forma. Para este tipo de regiones y para este tipo de regiones, pues lo podemos visualizar de la siguiente forma. Si nos estamos integrando en una región de este tipo, pues lo que estamos haciendo es calcular la integral, pero en este sentido. Mientras que en este caso estamos calculando la integral de este sentido. Son dos sentidos diferentes. En este sentido, x es el que va variando. Van variando las longitudes de punto a punto. En este caso van variando la altura. Recuerden que y en este caso lo podemos considerar como una altura. Entonces va variando la altura y
conforme se va encontrando entre las dos funciones, G1 y G2 para este caso. Y aquí va variando. Podemos decir que el ancho va variando conforme vamos cubriendo toda la región de integración. Y en este caso, pues estamos integrando en este sentido, y en este caso estamos integrando en este sentido. Aquí lo que queremos hacer es cubrir toda la región de integración. Y la estamos cubriendo en este sentido, y acá la estamos cubriendo en este sentido. Ahora, hay casos especiales en donde tenemos que tanto la variable x, mejor dicho, tanto la variable x como la variable y están acotadas entre dos funciones. Ese es otro tipo de región o otro tipo de caso. El caso en que ahora la variable x y la variable y varían, toman varias funciones. Una función respecto de x, dos funciones respecto de x para el caso de y dos funciones respecto de y en el caso de x. Ahorita vamos a ver ejemplos para cada tipo de región. Entonces, ahorita nomás estamos checando la teoría. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo del caso 1. En principio, como podemos ver, este es un tipo de región que puede variar tanto de x. Tanto x puedo tomarla como una variación entre dos funciones o puedo tomar a y como una variación entre dos funciones. Yo puedo escoger la forma en la que yo quiera cubrir o barrer esta región. Recuerden, esta es la región de integración. Me pide que evalúe esta doble integral en esta región D. Me piden que yo calcule la doble integral de la función x más 2y en la región D, diferencial de área. Esto me está pidiendo que calcule un volumen de esta superficie, el que representa un plano, y en donde la superficie, mejor dicho, en donde la región de integración está dada por este conjunto. Y este conjunto está representada por esta región D, que es todo esto de color. Ahora, yo puedo integrar sobre esta región, ya sea en este sentido, o puedo integrar sobre esta región en este otro sentido. Dependiendo de qué sentido yo escoja, es como van a tomarse los límites de integración. Por ejemplo, aquí nos pide que integremos aquí nos pide que la región sea los x, y tales que x es menor o igual que 1, pero mayor o igual que menos 1, y que y se encuentre entre las funciones 1 más x cuadrada y la función 2x al cuadrado. Entonces, aquí esta región dada por este conjunto me está pidiendo que a x lo deje constante, que tome valores simplemente en el conjunto o en el intervalo menos 1,1. Y nos dice que y tiene que variar entre estas dos funciones. Por ejemplo, esta función que está aquí sería mi g, mi g2 de x, y esta otra de acá sería mi g1 de x. En este caso, tal y como me está escrito el conjunto D, me está pidiendo que yo calcule el volumen bajo esta superficie en esta región, pero en este sentido. En el sentido en el que x toma valores entre dos funciones. También yo puedo calcularla en este sentido. En el sentido en el que x toma valores entre dos funciones, mientras que y toma valores en un intervalo. Entonces, pues podemos empezar a calcular la integral. Como me está dando en este conjunto, la integral de d de x más 2y diferencial de área va a ser igual a la integral
Ahora sí, voy a empezar desde acá. Esta integral, la integral de x más 2y, diferencial de área, como me lo está pidiendo en esta región, el diferencial de área tiene que ser primero respecto de y luego respecto de x. Esto es a fuerzas, esto no puede intercambiarse el orden de integración para esta región dada de esta forma. Si yo quiero cambiar el orden de integración, tengo que cambiar estas expresiones. Pero como me están pidiendo que calcule la integral en esta región dada por estas expresiones, pues tengo que respetarlas. Entonces, en este caso, tendríamos que integrar primero respecto de y luego respecto de x. Entonces, esto va a ser la integral de x más 2y, diferencial de y, diferencial de x. Ahora, los límites de integración. Y está entre dos funciones, entre la función 1 más x cuadrada, que es esta, y la función 2x cuadrada, que es esta otra. Entonces, tiene que ser desde 2x cuadrada hasta 1 más x cuadrada. Y el límite de integración de x, pues simplemente es de menos 1 a 1. Y ya tendríamos que calcular esa integral. Pues como primero estoy integrando respecto de y, voy a tomar la integral de menos 1 a 1 respecto de x por la integral de x diferencial de y desde, aquí todavía puedo escribirlo de esta forma. Puedo sacar a x porque como estoy integrando respecto de y, x se considera o se toma como si fuera constante. De la integral de 2x cuadrada a 1 más x cuadrada de la diferencial de y más 2 por la integral de 2x cuadrada hasta 1 más x cuadrada de y, diferencial de y. Aquí lo que hice es dividir, o mejor dicho, distribuir a la integral en esta suma de funciones. Y esto me va a quedar la integral de menos 1 a 1 de la diferencial de x por, esto como estamos integrando respecto de y, pues esto me va a dar x por y más y al cuadrada, porque aquí esto me va a dar un medio de y cuadrada entre 2, me va a quedar y cuadrada. Y todo esto tiene que evaluarse entre 2 a la x cuadrada por hasta 1 más y cuadrada, x cuadrada. Vamos a ponerlo así. Desde y igual a 2 a la x cuadrada hasta y igual a 1 más x cuadrada. Ya simplemente tendríamos que evaluar. Lo voy a evaluar de este lado. Bueno, aquí sí cabe. Esto me quedaría la integral de menos 1 a 1 diferencial de x por, evaluamos primero a y cuando y vale 1 más cuadrada. Entonces me va a quedar 1 x por x cuadrada más 1 más x cuadrada más 1 al cuadrado menos x por y cuando vale 2, me va a quedar 2 a la x al cubo menos 4 x a la 4. Ahora ya faltaría simplemente resolver esta otra integral. Esta otra integral, pues, tendríamos que, como son polinómicas, pues es más fácil de integrarlas. Entonces, esto nos tiene que dar, pues podemos desarrollar todos y cada uno de los binomios que están aquí, de este binomio que está aquí, distribuir x entre x cuadrada más 1, y eso nos tendría que dar la integral de menos 1 a 1 de
desde menos 1 hasta 1 de, aquí nos va a quedar sí, aquí nos tendría que dar todos estos términos. Menos 3x a la cuarta menos x cúbica más 2x al cuadrado más x más 1 y diferencial de x. Y ya tendríamos que integrar cada uno de los términos. Esto nos quedaría menos 3 quintos de x a la 5 menos un cuarto de x a la cuarta más 2 tercios de x al cubo más x al cuadrado entre 2 más x, todo esto evaluado de menos 1 a 1. Y pues ya simplemente sería evaluar. Y esto nos tendría que dar, pues ya simplemente tendríamos que evaluar y esto ya nos tendría que dar una constante. Entonces hasta ahí hasta aquí es todo lo que importa que hay que hacer. Ya la evaluación pues es más sencilla, nomás tenemos que evaluar primero en 1 y luego restar menos la evaluación de esto mismo en menos 1. Ahora, si alguien tiene alguna duda, por favor pregunte. Ahora, en este caso, es tomando estos límites de integración. ¿Qué pasa? Como les menciono, tomando esta región D igual a X menor o igual que 1, pero mayor o igual que menos 1, y Y entre estas dos funciones, pues como les menciono, estamos integrando, o estamos cubriendo la región de integración en este sentido. ¿Qué pasa si nosotros queremos cubrir la región de integración en este sentido? Pues tendríamos que dividir a la función, a la región en dos regiones. ¿Por qué? Porque, digamos, la primera región se cubre fácilmente. Hasta aquí no tenemos problemas, porque X va variando entre esta curva y esta otra curva que están representadas las dos por la función y igual a 2x cuadrada. Hasta ahí no tendríamos problema. El problema vendría aquí, porque aquí ya está variando X respecto de estas dos funciones. Entonces tendríamos que partir nuestra integral en dos regiones. Una región que se cubra todos estos términos. Y otra región, esto si nosotros queremos cambiar los límites de integración, el orden de integración. Y otra región que cubra esta parte. ¿Por qué? Porque en esta parte, estas longitudes que estoy aquí marcando con azul, varían entre dos funciones, entre la función 2x cuadrada y la función 1 más x cuadrada. Esta es 2x cuadrada y esta es 1 más x cuadrada. Entonces estas longitudes van variando entre esas dos funciones. En cambio, en la parte que subrayé con rojo, pues esas longitudes van variando, pero respecto de una misma función que es y igual a 2x cuadrada. Entonces tenemos que considerar eso. Si queremos intercambiar los límites de integración para este problema, tendríamos que partir a nuestra región en dos regiones. Una que podemos cubrir solamente con estas funciones y otra donde necesitamos tanto a esta función como a esta otra para poderla cubrir. Y en este caso, tendríamos que poner a X. Por ejemplo, aquí tendríamos que despejar a X. En este caso, yo tengo que Y es igual a 2x cuadrada. Entonces, si yo lo quiero hacer como les mencioné, los límites de integración, pues yo tendría que poner una función en términos de Y. Y esto es igual a raíz de Y entre raíz de 2 igual a Y.
Bueno, simplemente sería... perdón, en este caso... Si yo quiero hacer eso que les menciono, entonces X tendría que ser menor que raíz de Y entre 2 y tendría que ser mayor o igual que menos raíz de 2 más raíz de Y entre 2. Esto es para cubrir esta región. Y también tendría que poner que X tiene que ser menor o igual que raíz de Y entre 2 y mayor o igual que, en este caso tendría que otra vez despejar a X para para poder escribir una función que dependa de Y. En este caso quería Y, raíz de Y menos 1 es igual a X. Entonces tendría que ser raíz de Y menos 1. Y también tendría que tomar los símbolos más y menos. En este caso serían símbolos más, y en este caso sería ser menos y más. Ese solo es un ejemplo. Aquí tenemos otro. Bueno, estos son todos los cálculos que hice anteriormente. Ahora, podemos ver que hay regiones que fácilmente se pueden escribir en términos del caso 2 o en términos del caso 3. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el volumen de una superficie dada por la función x cuadrada más y cuadrada en una región D acotada por la función igual a x cuadrada y y igual a 2x, pues hay dos formas de calcular ese volumen sobre esa área. Primero hay que dibujar las regiones de integración. La región de integración nos dice que está acotada por esta función y igual a x cuadrada, que es esta que está acá. Que es esta. No, que esta es la primera región que nos dice que está acotada por esta función. Nos dice que está acotada por y igual a 2x, una recta y una parábola. Entonces, la región de integración, pues tendría que ser todo esto que está coloreado. Ahora, esta región de integración la podemos describir de dos maneras. Una, en la que tomamos a la variable x como constante y a la variable y entre dos funciones. Cuando hacemos esto, lo que estamos queriendo hacer es integrar cubriendo la región de integración de esta forma. Esto es para esto. Y hay otra forma de cubrir esta región. Otra forma es ahora dejar a y que tome valores en el intervalo 0,4, mientras que x tome valores entre dos funciones, la función raíz de y un medio de y, que sería este caso. En este caso, lo que estamos haciendo es ahora cubrir la zona de integración de esta manera, de forma horizontal. En esta lo estamos cubriendo de manera vertical, en esta de forma horizontal. Entonces, tenemos que reescribir adecuadamente los límites de integración. En este caso nos dice que la región de integración está entre dos curvas, entre la curva y igual a x cuadrada y y igual a 2x. Entonces, pues, para poder calcular los límites de integración de x para esta región, lo primero que tengo que hacer es encontrar los puntos en donde se intersectan estas curvas. Haciendo los cálculos, pues fácilmente podemos ver que para encontrar los límites, los puntos en donde se intersectan estas curvas, pues simplemente tenemos que igualarlas. 2x igual a x cuadrada y resolver esta ecuación. Esta nos dice que 2 es igual a x de esta ecuación. Ahora ya sabemos que x es igual a 2 y ahora la podemos sustituir en esta o en esta expresión, y si la sustituimos vamos a llegar que y es igual a 4.
Entonces, el primer punto en donde se intersectan es en el punto 2,4, que es este de acá. El segundo punto donde se intersectan, pues obviamente va a ser cuando x vale 0. Cuando x vale 0, esto va a implicar que y es igual a 0 y por lo tanto el punto de intersección es el punto 0,0. Hay dos puntos de intersección porque aquí tenemos un cuadrado y entonces estamos calculando las raíces. Bueno, esta expresión se puede escribir como x cuadrada menos 2x igual a 0. Y este es un polinomio de grado 2 y como es de grado 2, pues tiene que tener dos raíces, es decir, dos puntos en donde se hace 0 y esos dos puntos pues van a ser cuando x vale igual a 2 y cuando x vale igual a 0. Entonces eso nos garantiza que la región de integración sí, efectivamente va a estar acotada. ¿Por qué? Porque se interseccionan entre dos puntos, en el punto 2,4 y el punto 0,0. Ahora ya tenemos los puntos de intersección. Entonces eso nos va a decir que x tiene que variar entre 2, entre 0 y entre 2. X va a tener que tomar valores entre el intervalo 0,2 para este caso, para esta región. Ahora, ¿entre qué valores va a encontrarse y? Pues como estamos integrando, como estamos cubriendo esta zona de integración en este sentido, pues x tiene que variar entre y igual a 2x y y igual a x cuadrada. Aquí tiene que tomarse o verse cuál de estas dos funciones, esta y esta, es mayor, porque recuerden que cuando integramos respetamos un orden de integración, ya sea de A a B, donde B es el valor más grande. Ahora, para este caso, pues tenemos que hacer el mismo análisis. Ahora, si vamos a decir que y tome valores en un intervalo, pues ahora vas a tomar entre 4 y 0, es decir, entre este intervalo. Este sería y, que pertenece al intervalo 0,4. Y para encontrar entre qué valores se encuentra la variable y, pues tendríamos que tomar a cada una de estas funciones y despejar a x. Si y es igual a 2x, esto nos va a decir que x tiene que ser igual a y medios. Y si tomamos esta expresión, y igual a x al cuadrado, esto nos va a decir que x tiene que ser igual a raíz de y. Entonces, pues ya vamos a encontrar que nuestra x tiene que variar entre raíz de y medios. Eso es porque estamos viendo que y varía en este sentido. Este es x igual a raíz de y este punto es x igual a un medio de y. Entonces la diferencia de estos dos pues nos va a dar la longitud en el que va variando la variable x. Bueno, eso sería todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda de la tarea que dejamos, de la tarea de funciones más t al cuadrado entre 2. Y pues ya simplemente tenemos que sustituir y calcular la integral. Diferencial de t. Y pues la integral sería L igual a, el primero me da t, y el otro me va a dar más t cúbica entre 6, evaluado de 0 a 6. Entonces, o evaluamos en 0, pues todo nos va a dar 0, entonces tenemos que evaluar en 6. Entonces esto me va a dar 6 más 6 al cubo entre 6 daría 6 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36 más 6 sería 42. Sí. Entonces sería la respuesta. Ok, ya. Sí, ya. Gracias, profe. De nada. Esto lo puedes parametrizar de otra forma, no necesariamente tiene que ser este. Pero sí el resultado tiene que ser este. Tiene que ser el mismo para cualquier parametrización. La longitud de arco no depende de la parametrización.
Entonces también chequen eso. Vale, perfecto. Ah, y una última pregunta. Sí, Entonces, respecto a lo de ahorita de la clase, si tenemos una integral doble, una que esté en función de, bueno, sus límites de integración estén en función de otras funciones y otra que sí esté en función de solamente constantes, la primera que se tiene, o sea, el orden tendría que ser primero esa que está en función de... sí. La primera integral que se hace, las primeras integrales, porque recuerden que podemos hacer integrales triples, cuádruples, dependiendo de la dimensión en que trabajemos. Las primeras integrales siempre o pueden tener, mejor dicho, pueden tener límites de integración que dependan de una variable. La última integral, la última que se efectúa, esa no, esa tiene que tener límites de integración constantes. Sí, y ya, bueno, después veremos casos en donde sean integrales triples y que las dos primeras estén en función de funciones y así. Sí. Ah, Sí, va. de hecho, cuando calculas el volumen de una esfera, tienes que calcular una integral triple. Y son 3 límites de integración. El que depende de R, el que depende de teta y el que depende de phi. Las 3 variables de integración. Va. Gracias, profe.